Empezamos hoy el último día de curso con 3 charlas que ya son aplicaciones directas en el sector industrial de la tecnología del hidrógeno, o la primera, que nos van a hablar de algo que se ha repetido a lo largo del curso, sobre todo en las mesas redondas, y es esa distribución del hidrógeno, más que la distribución de la electricidad, a través de una red troncal. Antes de empezar, me gustaría recordaros a los que os habéis apuntado para obtener créditos, que sois en total 5 más Mario Logrosán, última llamada a Mario Logrosán, que sigue sin aparecer. Pues los 5 que os habéis apuntado después de la última clase, que acaba a la 1 menos cuarto, tendréis que hacer un pequeño examen para conseguir el crédito. Entonces os ruego que os quedéis aquí y os distribuimos el examen. Será fácil, no os preocupéis, no vamos a preguntar cálculo diferencial ni nada parecido. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera charla, que nos la va a dar Elena Hernando. Ella es ingeniera superior industrial, con máster en finanzas de la energía y diversos programas ejecutivos, y tiene más de 20 años de experiencia, 16 de ellos en el sector energético, fundamentalmente en ámbitos de estrategia, desarrollo de negocio y fusiones y adquisiciones, habiendo gestionado proyectos en Sudamérica, en Europa, en Asia. Te quedan 2 continentes solo. Enfocada en los últimos 5 años a gases renovables, como biometano e hidrógeno precisamente, primero desde el ámbito de la producción y la comercialización, y ahora como gerente de análisis y desarrollo de negocio de la infraestructura de hidrógeno en Enagás. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de la red troncal? Elena. Nada, pues buenos días y encantada de estar en este curso para hablaros sobre lo que es el transporte de hidrógeno verde y poner de relieve cómo de importante y de relevante es el hidrógeno verde en todo lo que es el panorama energético en Europa y concretamente en España. Básicamente yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Europa es quien está marcando la senda del hidrógeno verde. Ya desde hace varios años hay un foco muy intenso en todo lo que tiene que ver con el tema de la descarbonización. Europa lo ha ido poniendo de manifiesto en diferentes planes, como en el Green Deal, en el paquete de Fit for 55, que son el paquete de medidas que lo que intenta es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. Y más recientemente, con toda la crisis de Ucrania, hay también un foco cada vez más relevante en todo lo que es el tema relacionado con la seguridad energética. Y en este sentido hay una clara apuesta por el hidrógeno renovable, y de hecho se ha aumentado el objetivo para dicho vector energético a 20 millones de toneladas en Europa, de las cuales 10 vendrían dadas desde producción propiamente europea y otras 10 están pensando que provenga de terceros países. Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que ya el hidrógeno pues es un objetivo clave, lo que también tenemos que tener en mente es que va a haber una serie de países que van a ser, digamos, excedentarios o potencialmente favorecidos para la producción del hidrógeno verde, como es el caso, por ejemplo, de la península ibérica, por nuestra gran disponibilidad de recursos renovables, y va a haber otros países en Europa que básicamente lo que van a ser son grandes sumideros de consumo de hidrógeno verde, como puede ser el caso del centro de Europa y Alemania concretamente. Entonces, en función de todo eso, lo que se ve es que no hay una producción totalmente localizada al lado de la demanda, y esto es lo que necesita el desarrollo de corredores verdes de hidrógeno que están definidos a nivel europeo dentro del programa que os decía del plan REPowerEU, y uno de ellos precisamente es el corredor ibérico que conectaría la península ibérica con el centro de Europa, para asegurar, como decía, básicamente la seguridad de suministro energético y apostar por la descarbonización. Entonces, en ese sentido, es el rol que tiene Enagás como compañía y otra serie de TSOs que son los Transmission System Operators o los operadores de las redes gasistas a nivel europeo, que desde hace años lo que venimos es analizando cuál puede ser el desarrollo de estos corredores de hidrógeno verde, y en concreto en Enagás lo estamos abordando como catalizadores de este mercado que a día de hoy todavía es incipiente. Lo que hay que hacer es favorecer el desarrollo de ese mercado de hidrógeno con 3 roles básicamente. Nosotros por un lado somos transportistas de la red gasista
y tenemos una visión de ser futuros, lo que se llaman en los esbozos de la regulación europea HNOs, que son Hydrogen Network Operators. Por otro lado, como veíamos hace ya algunos años que hay que favorecer y estimular el desarrollo de este mercado, comenzamos a desarrollar una serie de proyectos para la producción y comercialización de hidrógeno verde. Creamos una filial que es Enagas Renovable y hace un año lo que hicimos es que esta filial se extindió, ahora tiene un 60% de participación en Agas S.A., pero está también participada por un fondo de inversión que es HI24, por Pontegadea y por Navantia. Y luego tenemos un triple rol como gestor técnico del sistema gasista, que por ejemplo pues se nos ha encomendado la labor de desarrollar todo el sistema de garantías de origen que van a permitir comercializar tanto el hidrógeno verde como el biometano. Tenemos más de 50 años de experiencia, una red de infraestructuras a día de hoy muy robusta en todo lo que tiene que ver con el sistema gasista actual, y en función de todo eso, a finales de año, los tres gobiernos españoles, francés y el portugués se sentaron y vieron la necesidad de desarrollar este corredor que comentaba antes, el corredor ibérico de hidrógeno verde, y en ese sentido el Gobierno de España hizo una nota pública a finales de diciembre por la que los proyectos presentados por Enagas como candidatos para proyectos de interés común europeo, que se llaman PCI, pues se evaluaran en Europa para posteriormente luego poder ser candidatos también a potenciales subvenciones europeas como pueden ser los fondos CEF. Entonces, en ese sentido, a finales de año lo que se presentó es una propuesta de desarrollar ese corredor de hidrógeno verde que decía, y a su vez, asociado a ese, lo que se necesitan son grandes ejes colectores que permitan recoger toda la producción que pueda haber en la península ibérica para poder exportar a Francia, para pasar luego a Alemania, y al mismo tiempo también poder satisfacer la demanda local. El corredor que os decía lleva el nombre de H2Med, que básicamente tiene dos conexiones, una con Francia, que es lo que se denomina Bar-Mar, porque va desde Barcelona hasta Marsella, y luego otra conexión que tiene con Portugal en Celorico, Zamora. Como os decía, ¿por qué se intenta desarrollar este corredor de hidrógeno verde? Básicamente porque España tiene una serie de capacidades únicas que la distinguen con respecto al resto de los países europeos. Por un lado, tenemos un alto potencial de generación eléctrica renovable. Por otro, tenemos a día de hoy una red de infraestructuras robustas a nivel del sistema gasista que potencialmente, y con los suficientes estudios, puede ser reconvertida para el uso de hidrógeno verde. Tenemos grandes capacidades industriales, hay muchísimos proyectos y potenciales promotores de proyectos para la producción de hidrógeno verde, también hay incluso tecnólogos en nuestro país, tenemos una posición geográfica favorable, porque por ejemplo tenemos potenciales conexiones con el norte de África, y después pues hay una buena colaboración con las administraciones públicas. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué es lo que hicimos en Enagas? Bueno, a principios de año lo que hicimos fue lo que denominamos un día del hidrógeno, en el que intentamos reunir a todos los actores clave de esta cadena de valor del hidrógeno verde, potenciales productores, consumidores, comercializadores, bancos, etcétera, para mostrarles un primer análisis que hemos hecho de cuál puede ser la potencial demanda y producción de hidrógeno verde en España, tanto a 2030 como a 2040. Y teniendo en cuenta esa potencial producción y demanda, ver cómo casan y justificar, si es necesario, el desarrollo de infraestructuras. Porque a priori lo que a lo mejor la gente puede pensar es, oye, no es necesario infraestructuras, yo produzco directamente, es lo más sencillo, esto lleva un coste asociado, etcétera, ya, pero es que la producción, y ahora veremos, no está siempre donde la demanda está. Y entonces ahí es donde se justifica el desarrollo de infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Por un lado, basamos un análisis de la potencial de producción de hidrógeno verde teniendo en cuenta cuál es el potencial de generación en base a la competitividad del coste de producción del hidrógeno verde, porque al final es uno de los factores fundamentales para que los proyectos puedan salir adelante. Como decía, estamos en un mercado incipiente y la competitividad del hidrógeno es uno de los grandes retos, entonces se trata de buscar aquellos sitios en los que salga más barato producirlo. Para lo que es el coste de producción del hidrógeno verde, básicamente hay tres factores fundamentales.
que es el LCOH o Levelized Cost of Hydrogen, que son el CAPEX, que es el coste de inversión, el OPEX, que son los costes de explotación, y después la producción, que va en función del tamaño del electrolizador, eficiencia, etc. A igualdad de diseño técnico y de CAPEX, lo que realmente es diferencial es el OPEX, y dentro de eso el coste de la electricidad es uno de los factores que pesa más sobre el coste del hidrógeno. Entonces, aquellos lugares en los que el coste de electricidad sea más competitivo serán más favorables para producir hidrógeno verde. Tuvimos también en cuenta pues, que hay una serie de grandes proyectos y valles de hidrógeno que ya son públicos, se han anunciado en España, y luego tuvimos en cuenta todas las importaciones que a día de hoy también son públicas, como puede ser el corredor que os decía de hidrógeno verde, que contempla, por ejemplo, que desde Portugal se van a importar 750.000 toneladas para 2030, y a 2040 otra potencial conexión con Portugal en Badajoz-Tweed, y potencialmente importación desde el norte de África con Marruecos. Por un lado mapeamos eso, y por otro lado hicimos un análisis de la potencial demanda de hidrógeno verde a 2030 y 2040. ¿Cómo? Pues primero teniendo en cuenta que la adopción va a ser más rápida en aquellos sectores que son de difícil de electrificación. Está claro que la electrificación es la medida de las medidas más importantes para poder apostar por la descarbonización, pero no todo es electrificable. Hay sectores, como pueden ser sectores industriales o el transporte pesado incluso, que no permiten una electrificación tan fácil, y ahí es donde se está apostando sobre todo por la entrada del hidrógeno verde. Tuvimos en cuenta cuál es la demanda actual industrial del gas natural y del resto de combustibles fósiles, esas curvas de adopción por sector, los escenarios de demanda que se están planteando tanto a nivel europeo como los planes nacionales, y luego las potenciales exportaciones. Por Barmar, que es la parte de H2Med que va hacia el centro de Europa, se está contemplando 2 millones de exportación, y luego potenciales exportaciones a 2040 por la RAO Irún, e incluso también hay proyectos que han anunciado que van a utilizar el uso de portadores de hidrógeno, que son básicamente compuestos orgánicos que lo que permiten es absorber y liberar hidrógeno y transportarlos de forma sencilla, por ejemplo, por forma marítima. CEPSA, por ejemplo, ya tiene anunciados algún tipo de estos proyectos, y sería también una potencial exportación. Haciendo esta casación, que ahora os enseño los mapas, lo que vimos es que hay una necesidad de infraestructura básica, sobre todo teniendo en cuenta que hay que conectar las zonas de alto potencial con las zonas de alto consumo y asegurando siempre el suministro. Entonces, con eso llegamos a estos mapas. Este primero es el mapa de potencial de producción de hidrógeno renovable. Las intensidades del verde dan el mayor o menor potencial de producción, ¿no? Entonces, aquí lo que se observa es que hay ciertas zonas de España que yo creo que es algo que tenemos todos en mente, en las que la producción de hidrógeno es más favorable porque el coste de electricidad también lo es, como puede ser toda esta zona de Andalucía, Extremadura, Aragón, y teniendo en cuenta los criterios que os decía anteriores, pues el potencial de producción estimamos que estaría entre 2 y 3 millones de toneladas en 2030, y entre 3 y 4 en 2040. Y luego, aparte, contando con las 750.000 toneladas que se importarían de Portugal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hacemos el mismo mapa para el consumo, lo que vemos es que el consumo está localizado básicamente en todas las zonas costeras, en el norte de España, con todas las acerías, en la parte del Levante, algo también en la parte de Andalucía y en la zona de Puerto Llano, básicamente. ¿Qué ocurre? Que si veis, el mapa no coincide. Aquí teníamos, y sin embargo los tenemos aquí, ¿no? En cuanto a cantidades, lo que veíamos es que hay un potencial de demanda a nivel nacional de en torno a 1,3 millones de toneladas. Ya solamente a día de hoy se consumen aproximadamente 500.000 toneladas de hidrógeno, que a día de hoy básicamente es hidrógeno gris, que podría ser reemplazado, y a eso se unirían otros usos potenciales. Tomamos como base los 2 millones de exportación que han comunicado oficialmente los 3 países, y luego, como os decía, pues adicionalmente potencial exportación, unos 450.000 toneladas por transporte marítimo. Esa desigual distribución es lo que nos hace vislumbrar esta primera red a nivel del 2030. ¿Qué es lo que tiene esta red? Pues básicamente lo que intenta unir es las zonas de producción alta que teníamos antes con las zonas de consumo alta, que es este gran eje que lo llamamos eje Vía de la Plata, que luego tiene una conexión también a Coruña-Zamora
que en principio estos proyectos fueron los que se presentaron junto con el H2Med como candidatos a proyectos de interés común europeo. En principio este eje lo presentó Reganosa, pero en los últimos meses se ha llegado a un acuerdo con ellos y finalmente también en su caso lo presentaría Enagas. Entonces tendríamos este primer eje de Villa de la Plata con un ramal a Puerto Llano, porque en Puerto Llano hay identificada gran demanda, y luego tendríamos otro gran eje troncal, que sería este que va por aquí, que va por toda la cornisa cantábrica, Valle del Ebro, eje de Levante. A su vez, en el proyecto de interés comunitario también presentamos la posibilidad de ubicar 2 almacenamientos en la zona del norte de España, porque a medida que vaya incrementándose la demanda, pues la necesidad de almacenamiento también irá aumentando. ¿Qué es lo que permitiría esto? Transportar 2 millones de toneladas, como decíamos, hacia Europa, que aproximadamente supone un 10% de la demanda que se está preveyendo en Europa para 2030. Hicimos lo mismo para 2040 y para 2040 básicamente se incorpora un nuevo eje, que es todo este eje central, que fundamentalmente lo que estaría condicionado es a la importación desde el norte de África. Entonces, si se empieza a importar desde el norte de África, se va a necesitar vehicular también hacia arriba y, por seguridad de suministro, conectar con los otros ejes que estábamos ya vislumbrando en 2030, como sería el eje de Levante. Se incorpora también un nuevo almacenamiento, que sería el almacenamiento de Yela, que a día de hoy es almacenamiento de gas natural, pero se están haciendo análisis para que pueda incorporarse el hidrógeno renovable, y como os decía, pues seguirían estando estos 2 almacenamientos que estábamos vislumbrando anteriormente. ¿Qué es lo que permitiría el desarrollo de toda esta red? Bueno, indudablemente, lo que decía antes, cumplir con los objetivos de descarbonización, seguridad de suministro y, por tanto, tiene beneficios energéticos y medioambientales, porque permite la reducción de emisiones, mejora la calidad del aire. Al mismo tiempo, lo que está fomentando es el desarrollo de la renovable eléctrica y contribuye a alcanzar los objetivos nacionales. Por otro lado, tiene una serie de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la red, toda esta zona de aquí, de Castilla-León, Extremadura, discurre por territorios que están incorporados en lo que son los convenios de transición justa. Son zonas que están a día de hoy despobladas y en las que hay que hacer especial hincapié para que pueda haber un desarrollo de un empleo que sea sostenido y que además sea de alta calidad, por lo cual está contribuyendo también a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, pues tiene una serie de beneficios socioeconómicos, porque al final no deja de ser una inversión elevada que se va a acometer en España, con lo cual lo que va a generar un efecto tractor en todo lo que es la industria española, desarrollo industrial, de innovación y atrae inversión, ¿no? ¿Cuál es el calendario que estamos preveyendo para todo esto? Bueno, esto lleva su tiempo de maduración, lleva sus plazos, entonces lo que estamos viendo es aquí, a finales de 2022, es cuando presentamos los proyectos como candidatos para proyectos de interés común europeo. Y lo que vamos a intentar es acompasar el desarrollo a la resolución también de esta candidatura, ¿no? Entonces, a principios del 2024 es cuando realmente se va a publicar oficialmente la lista de proyectos de interés común, y ahí es cuando se puede iniciar, como comentaba antes, la solicitud de subvenciones para corredores europeos, ¿no? Entonces, en función de eso, lo que tenemos previsto es, una vez que se ha publicado la actualización del PNIEC, porque obviamente todo esto tiene que ir también acompasado con lo que el Gobierno de España considere y con los objetivos que haya a nivel nacional, lo que esperamos lanzar es un proceso que se llama Call for Interest, que básicamente es un proceso de manifestaciones de interés para contrastar y recabar información real del mercado que nos permita decir, oye, el análisis que había presentado anteriormente, que se ha hecho a nivel de estudios teóricos más o menos sustentados, pero que no tienen una base real, salvo los proyectos que son públicos, ver hasta qué punto están atinados y, si no, modificar ese trazado, incluso los tiempos, para compasarnos al mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como para después del verano, lo que vamos a lanzar es ese proceso en el que convocaremos pues, a todos los actores clave para que entren en el proceso y puedan expresar, oye, pues yo voy a producir tantos millones de toneladas para tal año. Otro que diga, oye, yo voy a consumir tantas para tal año en tal sitio y este otro en otro. Y al final podamos contrastar ese primer estudio que hemos hecho y podamos aterrizarlo con
con números reales y afinar ese trazado, ¿no? Entonces, en función de eso, más o menos por esta época es cuando haremos la call for interest, que en principio son no vinculantes, es simplemente, oye, yo tengo interés pero no me vinculo a nada. Posteriormente lo analizaremos, haremos un criterio de casación y a continuación lo que se hace es lo que se denomina un proceso de open season, que básicamente es lo mismo que antes, pero con un paso más, en el que ya se empiezan a dar indicaciones de tarifas, hay un proceso primero de open season no vinculante, en el que sigo sin vincularme, simplemente expreso, oye, pues lo que te había dicho antes lo mantengo y en este rango de tarifas, etcétera, voy captando la información y al final eso culmina con un proceso vinculante en el que ya hay acuerdos en los que cada uno de los actores se comprometen y ya se toma la decisión de realmente pues, empezar a construir los gasoductos o los ductos que tenga sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, durante el año 2024 es cuando se hará ese proceso de open season, básicamente para compasarlo, para cuando esté la decisión también europea de si el proyecto tiene subvención o no, porque obviamente si el proyecto tiene subvención, el CAPEX es menor, con lo cual la tarifa también se repercute a los potenciales usuarios, pues puede ser menor, ¿no? Y luego, obviamente, una vez que ya se ha tomado la decisión de invertir, pues eso lleva una serie de hitos para el desarrollo, todo el desarrollo ya de la ingeniería de detalle, los permisos, las compras, la ejecución, y lo que se espera es pues, que esté en marcha, acompasado con los tiempos que estaban anunciando los gobiernos de los 3 países, que es que H2Med tendría que estar listo para 2030. Entonces, toda la red que va asociada para permitir que esas 2 millones de toneladas puedan exportarse, pues tiene que estar también listo para 2030, ¿no? ¿Qué conclusiones clave? Y ahora cualquier duda que tengáis, pues si queréis me preguntáis y vamos comentando, ¿no? Básicamente, pues que es necesario el rol de agentes catalizadores que permitan desarrollar este mercado, porque al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, es decir, los consumidores no dan el paso adelante porque el hidrógeno verde no es competitivo, los productores tampoco lo dan porque no tienen consumidores que realmente puedan tener ese precio competitivo y es necesario ir catalizando esos proyectos y así es como nosotros pues, empezamos a desarrollar proyectos para la producción de hidrógeno renovable a través de Nagas Renovable, ¿no? Por otro lado, en nuestro rol como TSO, como decía, lo que estamos queremos ser los futuros operadores de esa red de hidrógeno, hemos presentado los proyectos y sobre todo destacar que la península ibérica tiene una posición privilegiada que no tenemos que dejar escapar y nos tenemos que posicionar como ese potencial hub europeo que nos permita ser potenciales exportadores de hidrógeno verde. Y yo era hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme cualquier tipo de cuestión. Pues muchas gracias, Elena. Yo sí me gustaría preguntarte cosas, pero como siempre prefiero que sean los alumnos los que te pregunten. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo he visto algunas preguntas durante el curso que tenían que ver con la distribución de hidrógeno, así que supongo que os quedarán algunas. Sí, un segundo. Hola, gracias por la presentación, la verdad que ha sido muy ilustrativa. Y mi pregunta es, en cuanto a las líneas de transporte del hidrógeno, ¿qué idea tiene en este caso Enagas? ¿La reutilización de los gaseoductos, sus modificaciones, si se van a hacer unos nuevos? Y si podrías ilustrarnos un poco en cuanto a si hay que hacer modificaciones, ¿cómo de complejas serían? Gracias. Mira, voy a ir hacia atrás, que yo creo que lo podemos ver con los mapas. Esta es la foto a 2030. Lo primero que digamos que se tiene que tener en cuenta es el horizonte, porque al final la potencial reconversión de los gasoductos actuales va a venir dada por el menor uso del gas natural. Es decir, no podemos poner en compromiso a día de hoy la seguridad de suministro del gas natural, entonces a medida que el uso del gas natural vaya decreciendo, se puede favorecer esa reconversión a hidrógeno verde. Por lo tanto, entre 2030 y 2040, en 2040 hay más probabilidad de que haya reconversión. Y luego, por otro lado, lo que hay que hacer es un análisis técnico, que ahí, pues, bueno, obviamente, el gestor técnico del sistema, que en este caso es pues, Enagas GTS, lo que tiene que hacer son simulaciones en base
a las previsiones de demanda de gas natural, etcétera, para siempre garantizar ese suministro. Entonces, a priori, ¿qué es lo que analizamos? Pues sobre todo zonas que tienen a día de hoy desdoblamientos. Hay zonas en las que hay gasoductos paralelos, entonces a lo mejor sí que tiene sentido, si disminuye el uso de gas natural, uno de esos desdoblamientos utilizarlos para hidrógeno, ¿no? Entonces, en esta red que se vislumbra 2030, ya hay identificados aproximadamente que un 80% del trazado de los ductos de hidrógeno coincide con el trazado de los gasoductos, básicamente porque al final, lo que estábamos diciendo, hay muchos consumidores que son actualmente consumidores de gas natural y se transforman a consumidores de hidrógeno y están en las mismas zonas. Entonces, el trazado básicamente es muy similar. Sí que es verdad que a 2030 todavía el gas natural tiene un peso relevante, ¿no? Entonces, las zonas potencialmente reconvertibles son menores, puede haber algún tramo por aquí o algún tramo por allá. Si nos vamos a 2040, aquí ya la capacidad de reconversión es mayor, porque, como decía, pues ya se prevé que disminuya más. Entonces, de este tramo sí que puede haber una capacidad de reconversión más alta. Los costes, obviamente, disminuyen con respecto a hacer un nuevo ducto de hidrógeno, y lo que hay que analizar muy bien técnicamente pues es tanto, porque no es lo mismo un ducto que lleve puesto en marcha 50 años que otro que sea un poco más moderno. Entonces, en función de eso, depende un poco, pero no suelen ser costes muy elevados. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Lo primero, muchísimas gracias por su presentación. Y me ha surgido una duda justamente con esta diapositiva, que ya sería 2040. De cara a poder tener accesibilidad a estas redes, ya no me refiero en grandes núcleos urbanos, ciudades y demás, sino ya en pueblos más pequeños, ¿cuánto se cree o se prevé que pueda tardar en llegar esta tecnología, estas conducciones a lugares más aislados? Gracias. Sobre todo va a depender de la demanda, es decir, nosotros lo que estamos haciendo aquí es vislumbrar la red troncal. Obviamente luego pues pasará como con el gas natural, va a haber una red de distribución que va a llegar a esas zonas que estén más aisladas, y de hecho, por ejemplo, en nuestro proceso de Call for Interest vamos a ir coordinados también con las potenciales distribuidoras, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que se hace es un análisis coste-beneficio de cualquier infraestructura, y lo que se ve es potencial demanda, se ve potencial coste, y en función de eso es cuando se va desarrollando, ¿no? Entonces, si son zonas aisladas que no tienen consumo industrial o consumos que estábamos diciendo antes de difícil electrificación, pues posiblemente la implementación del hidrógeno verde vaya a más largo plazo, porque lo que es llegar a un sector residencial, pues bueno, ahí ya puede competir con otras tecnologías y a lo mejor puede ser un poquito más a largo plazo. Si son zonas industriales y hay una justificación de demanda, pues son las que van a ser inminentemente más rápidas. Para que quede claro, en Agas os ocupáis de la red troncal. Eso es. Y cuando se distribuye ya a un determinado pueblo o una determinada casa, lo hace un distribuidor. Un distribuidor. ¿No? Que ya es otro tipo de gesto. Sí. Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre los puntos que están señalados como potenciales lugares de almacenamiento, que el primer día se mencionó que había zonas que eran más propicias para almacenar el hidrógeno. Sí. ¿Por qué son más propicias? O sea, ¿qué características geológicas tienen para ser mejores para almacenar que otras? Básicamente se están analizando todo tipo de potenciales soluciones para almacenamientos subterráneos, pero los que en principio parece que técnicamente tienen mayor capacidad son las cavidades salinas. Entonces, en esta zona tenemos identificados potenciales ubicaciones, de hecho se están haciendo ya los análisis, estamos en la fase de investigación y parece que pueden ser candidatos. Hay otras zonas también, y luego, por ejemplo, nosotros a día de hoy tenemos 3 almacenamientos de gas natural, que están en Yela, en la zona de Aragón, y luego tenemos en Gaviota, que es offshore. De los 3, Yela es una cavidad salina, entonces ese es el que estamos viendo que potencialmente se puede reconvertir más fácilmente para hidrógeno. Sobre todo viene dado por el comportamiento que pueda tener el hidrógeno dentro de la cavidad y el tipo de componentes que haya.
Esto también tenía que ver con una de las preguntas que quería hacerte. Y aclaro, la gráfica que puse el primer día es una gráfica que ya tiene unos años, era un análisis global en toda Europa, con lo cual tiene poca resolución. Y claro, incluía el norte de España, parte de la costa, más o menos coincide con estas zonas, pero es un análisis muy a trazo grueso. Después hay que irse al detalle de si realmente valen. Y suelen ser, ahí en la gráfica lo veréis, suelen ser de diferentes origen geológico. Ahí en la gráfica se describe. Yo no soy un experto en geología, con lo cual no te puedo decir nada más. Pero la pregunta que tenía yo, que no supe contestar el otro día, porque yo pensaba que no había un análisis por ahora de sitios concretos, y me aclaró Antonio que sí, que se está analizando de manera específica los dos del norte de España. O sea, eso ya se está trabajando. Sí, nosotros tenemos análisis los almacenamientos ubicados, y de hecho 2 de ellos se han presentado dentro de la candidatura de España como PCI. O sea, uno está en Cantabria y el otro está en País Vasco, y se han presentado. Sí. Sí, gracias. Yo, profundizando en lo mismo, los grandes almacenamientos del norte, el de Cabezón de la Sal en Santander o el de Vizcaya, ¿en qué fase están? ¿Están en fase de investigación o ya se han comenzado permisos? Están en fase de investigación. ¿Y sobre qué plazo se considera que empezarán ya los almacenamientos de toda la red? Es lo que va un poquito, porque requieren más plazos. Entonces, para 2030 es cuando se ve más o menos que estos 2 almacenamientos podrían estar. Muchas gracias por la exposición. Una pregunta que no sé si es fácil decir. Cuando ya esté todo implementado, todo funcionando, ¿qué proporción del gas se va a consumir cercano a la producción y qué proporción se va a transportar a Alemania, al norte de Europa? Hay que contrastarlo. Básicamente, la proporción que nosotros estamos estimando... Sí, pero eso es proporción actual, yo me refiero... No, esto es a 2030. Es a 2030. Esto es a 2030 y a 2040... Bueno, a 2040 no lo hemos puesto, pero está puesto aquí, realmente, yo creo. Sería entre 3-4 millones de toneladas de producción que casarían básicamente, pero la proporción... Aquí lo que estamos dando por hecho son los 2 millones de toneladas de Barmar. Lo que también tenemos claro es que si al final hay más demanda nacional, que ya es un número bastante ambicioso, pero si hay más, obviamente... Se queda aquí y no exporta. Bueno, al final va a ser un poco el que esté dispuesto a comprar ese hidrógeno verde, pero la proporción que estamos viendo en 2030 es básicamente 1,3 millones en demanda nacional, 2 millones de exportación. 2,5, porque también hay otro transporte por vía marítima, ¿no? Sí. O sea que de 2 a 1 prácticamente. Eso es. Gracias. Oye, Elena, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que si todo esto va a buen puerto, que yo entiendo que sí, pues vamos a estar en muy buena posición. Entiendo que Portugal y Francia han hecho algo similar a lo que habéis hecho vosotros aquí. Sí, de hecho, creo que no lo he llegado a meter, pero vamos, Francia tiene también su propia red prevista. Francia, quien lo está promoviendo, la parte de H2MES es GRT Gas, pero por ejemplo Terega, que es el TSO francés, porque en Francia hay varios TSOs dependiendo de las zonas, el TSE francés, que está en la parte del sur, pues yo creo que fue la semana pasada, ha abierto también un proceso de call for interest o manifestaciones de interés, precisamente para recabar información de mercado, para desarrollar su propia red. Y una cuestión que a lo mejor es un poco naif, no sé, ¿cómo sabéis o cómo garantizáis que el hidrógeno que estáis recibiendo es verde y no es...? Eso realmente va a tener que haber un sistema de garantías de origen y al final los productores son los que van a tener que demostrar que cumplen con los requisitos de la red, bueno, la red 2, ahora ya está la red 3, pero que cumplen con los requisitos de adicionalidad, de correlación, porque al final uno de los requisitos más exigentes que se está planteando es la correlación horaria, que tú tienes que estar produciendo demostrar que estás produciendo hidrógeno verde en un espacio horario
que se esté generando la renovable eléctrica, ¿no? Entonces eso es un impedimento a la hora de la producción, porque tú al final estás dependiendo de una fuente renovable que es variable. ¿Qué es lo que lleva esto al final? Pues a la necesidad de almacenamiento, porque tú vas a tener, digamos que el comportamiento que tendrá el sistema de hidrógeno va a ser opuesto al sistema gasista en el sentido de que el sistema gasista lo que tiene es una producción estable y un consumo que te va cambiando. Y en cambio en el sistema de hidrógeno es al revés, tú tienes una producción que no es estable porque está ligada a la generación eléctrica y sin embargo el consumo, por lo menos de grandes industriales, sí que es más o menos estable. Entonces, en ese sentido sí que se va a necesitar más la capacidad de almacenamiento y de hecho algo que nos están comentando mucho los promotores a día de hoy, que es hasta que haya esa capacidad de almacenamiento, el uso del tubo lo que les da también es esa seguridad de suministro, porque al final el tubo lo que tiene es un line pack que te permite, en función del volumen vehiculado, el dimensionamiento que tiene el tubo, es como una gran bombona. Entonces, hay un uso de ese tubo al principio que incluso va a ser como potencial almacenamiento a corto plazo que permita precisamente absorber esa variación. Esta pregunta también salió durante el curso. Recuerda que comentaste en una mesa redonda de por qué no hacer una red distribuida de pequeños electrolizadores, ahí donde vayas a usar. Ya la respuesta rápida mía fue: es más fácil transportar la molécula que la electricidad. Pero es que está este factor importantísimo, ¿no? Que almacenar grandes cantidades solamente se puede hacer en pocos sitios, ¿no? Pero posiblemente haya combinación. En algunos sitios, como comentamos, sí que merezca la pena hacerlo, ¿no? Y respecto a las garantías de origen, yo le había pedido a Elena que también habla de garantías de origen, pero claro, eso es otro departamento. Entonces, a lo mejor es una sugerencia para otro año hacerlo. Lo que decía, nosotros tenemos también nuestro rol como gestor, pero realmente incluso tenemos nuestro código firmado entre nosotros, porque lo que tenemos que garantizar es que el gestor, que es el que representa todo el sistema gasista español, no tiene intereses cruzados con la parte de Nagas Transporte, ¿no? Entonces hay muchas cosas que realmente no compartimos, que básicamente son ellos los que tienen que... Entonces ya en el curso del año que viene, si se da el caso, pues a lo mejor hablamos de garantías de origen y te preguntamos con quién contactar. Perfecto. Había una pregunta, perdona, que me enrollo y no os dejo hablar. ¿A qué se refiere el título primer hub de Europa? ¿Es España la primera que va a desarrollar en mayor intensidad esta tecnología? Sí. ¿O? A ver, así es como se anuncia a nivel europeo y como lo están anunciando nuestros gobiernos. Yo siempre eso de hablar del primero, pues bueno, lo ponemos porque es lo que dicen. Al final será el que sea, pero que yo te diría que va a ser uno de los primeros. Sí. Sí. Pero es lo típico que se maneja, pues igual que tenemos empresas siempre, yo no sé, cada día te encuentras que es el mayor proyecto de producción de hidrógeno verde en España y tenemos como 8 que son los mayores proyectos de producción. Pues esto es un poco igual. Entiendo que va a ser de los primeros y desde luego es de los primeros que se han anunciado y que se ha enviado como candidato para proyecto de interés común. Vale. Muchas gracias por su respuesta y la presentación. Pues pasa lo mismo con los autobuses. En los últimos 2 o 3 años he oído varias veces el primer autobús de hidrógeno circulando por España. Creo que os ha dejado claro algunas presentaciones que hace ya 15 años, casi 20, había ya autobuses de hidrógeno circulando. Pero es verdad, es que el marketing es el marketing, hay que venderse. Tenéis que venderos también vosotros utilizando esas técnicas. Buenos días. Sí, te quería hacer una pregunta porque, o sea, la cosa es si se prevé, aunque sea a medio o largo plazo, que puedan coexistir los dos combustibles en la misma red. Es decir, un empresario ahora encargado de logística que acaba de renovar toda su flota de vehículos de GNL para utilizar, se supone, tecnologías más limpias, o sea, tiene previsión de que pueda, digamos, amortizar esos vehículos, o una persona que acaba de comprar un coche de GNC. Lo que decía es, tanto el gas natural como el hidrógeno tienen que convivir y lo que irá, en principio, si todo va como lo que se espera, pues el gas natural tiene que ir decreciendo su uso por todo el foco que hay en descarbonización, pero los dos sistemas coexisten. Lo que he pintado es la red dedicada de hidrógeno, que no quita que en la red de gas natural se puedan inyectar ciertos porcentajes de hidrógeno
que en un principio pues se está definiendo a nivel europeo cuál va a ser el porcentaje definido para todos, porque al final las redes gasistas están conectadas y tú no puedes definir un objetivo en un país y otro en otro porque al final se intercambian, ¿no? Entonces, en Europa se está hablando de un 2-3% de hidrógeno en el sistema gasista, que no quita que haya estudios que están diciendo que prácticamente hasta un 10% no habría problema, sobre todo el problema lo tendrían los consumidores finales en sus instalaciones, ¿no? Entonces, la red gasista admite que inyectes cierta cantidad de hidrógeno, pero al final eso lo que se hace es que se comercializa a través del sistema de garantías de origen y lo que haces es que ese hidrógeno tiene un valor diferencial por ser verde, ¿no? Entonces, el potencial consumidor lo que hace es que paga ese valor diferencial, pero al final lo que estás recibiendo es, además, la red gasista es mallada, con lo cual eso se diluye y dependiendo, tú sigues recibiendo lo mismo, pero sí que puedes decir que estás comprando algo que es verde y estás pagando por ese diferencial y te permite disminuir tu huella de carbono. Sí, es lo que hemos llamado blending a lo largo del curso, que lo presenté al principio, y es como la electricidad. Si tú compras electricidad renovable a Son Energía, por ejemplo, la que te llega a casa son electrones que no se sabe de dónde vienen. Pero si has metido 1 kWh por un lado y lo sacas por otro, ese kilovatio es renovable si la entrada era renovable. Aquí pasa lo mismo. No, muy rápida. Es que me ha venido la pregunta ahora al hablar de la sustitución del gas natural por el hidrógeno. A nivel doméstico, muchos usamos gas natural. Me imagino que de momento habrá unas inyecciones, un blending poco a poco, pero llegará un momento en que ese gas natural nos va a desaparecer. ¿Podremos utilizar hidrógeno o se van a hacer redes de distribución doméstica de hidrógeno en la misma de gas natural o una nueva? Yo creo que es lo que comentábamos antes, que va a depender mucho de la demanda, pero a nivel doméstico hay otro tipo de soluciones que va a depender un poco de cómo se implanten las bombas de calor, etc. Claro, pero es que son carísimas en comparación con una caldera de gas natural. Claro. Es decir, Yo además hablaría más. a más largo plazo, Sí. porque también es cierto que no creo que nos lo quiten inmediatamente, es decir, que dejarán y esto tiene que ser gradual. Entonces, a más largo plazo hay que ver qué solución tecnológica tiene más sentido y obviamente si el hidrógeno tiene sentido serán las distribuidoras las que lleven el hidrógeno al sector doméstico. Sí, nosotros en este estudio no lo hemos considerado porque no lo vemos a corto plazo, vamos, por corto plazo me refiero a 2030-40, que ya es un largo plazo, pero lo vemos un poquito más adelante. Pero más o menos, ¿cuál sería la fecha en la que desaparezca el gas natural? Si se sigue el plan... 2050 en principio hay ya objetivos de emisiones neutras, pero... Es lo mismo que yo me acuerdo de que desde que empecé a estudiar decían que no había prácticamente reservas de petróleo y seguimos con los coches diésel y gasolina, que sí que es verdad que está entrando el eléctrico, pero bueno, todavía tardará mucho. Pero todavía tardará. Gracias. Decía Niels Bohr, el físico danés, uno de los padres de la mecánica cuántica, que hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si afectan al futuro. Entonces, esas son las más difíciles. Entonces, a no ser que tengamos la bola de cristal, voy a hacerte una pregunta muy difícil y muy rápida, porque tenemos un minuto. Pero es que me la hacen a mí constantemente. ¿Por qué la conexión H2Med con Europa va por debajo del mar y no por tierra? Hay una respuesta rápida que nos puedas dar. Yo no sé si para que dejar de grabar, dejamos de grabar un momento. Es que nos lo imaginamos todo, pero... Yo entiendo que H2Med sobre todo es un tema político. Entonces, al final ha sido un entendimiento y una tensión, principalmente yo creo que Portugal hay menos, entre España y Francia. Como sabéis, pues tradicionalmente, pues por ejemplo, toda la experiencia que tuvimos con MidCat, que luego fue STEP, que se supone que se hacía la conexión por los Pirineos. Entonces, entiendo que ha sido un tira y afloja, que los franceses a priori pues no apostaban por la conexión por los Pirineos y pues bueno, pues la solución fue llevarlo offshore y hacerlo directamente Barcelona-Marsella. Técnicamente no sé si es lo más óptimo, porque además pues bueno, hay que ver realmente cuál es el trazado último.
Sí, a mí cuando me preguntan como CSIC, respondo así o un poquito más duro. Cuando me preguntan por secretario de la asociación, tengo que decirlo de una manera más suave, pero es que es difícil la respuesta. Creo que ha quedado claro con lo que hemos dicho. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Elena, y vamos a pasar a la siguiente.